intervención, pero no la estamos viendo en este documento. 8:36, Valentina, nos conectamos a esta hora con Bruce McMaster, quien es el presidente de la ANDI, justamente para preguntarle, señor McMaster, ¿cuál es el llamado que le están haciendo al gobierno nacional con esta reforma laboral? El llamado, como lo decía Valentina, es a tener mejores condiciones laborales, más empleos. ¿Qué le están pidiendo? Es que son los derechos de los trabajadores. Me parece como increíble realmente que uno se encuentre en este momento algunos de los líderes de las centrales de trabajadores defendiendo justamente una reforma que se olvida de los trabajadores, que se olvida de los trabajadores sin contrato. Yo he llamado a estos trabajadores sin derechos. Y Colombia tiene que decirse la verdad y tiene que decirle la verdad a su población. Tenemos 6 de cada 10 trabajadores nuestros son trabajadores sin derechos. La reforma se concentra en darle algunas condiciones a esos 4 trabajadores de cada 10 y se olvida del resto. Sí, eso es lo que nosotros hemos venido diciendo y nos hemos concentrado en pedir la concertación. Le voy a decir una cosa, Valentina, yo inclusive he terminado yendo a instancias internacionales. Me fui al organismo de Naciones Unidas que trabaja o que tiene a su cargo los temas laborales, que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Ginebra. Me fui allá y me senté con el director general de la OIT y le dije, en Colombia no estamos pudiendo concertar, no nos están llamando a hacer la concertación que obliga la Constitución. Vino el director general a Colombia en octubre del año pasado y le repetimos formalmente, verbalmente y por escrito, la queja de que no estaba habiendo concertación. De hecho, me parece casi que una burla cuando eventualmente el gobierno nacional dice que es que nosotros no hemos querido concertar, cuando los que hemos pedido la concertación somos nosotros. Sí. Esa manipulación de información nos parece que no le hace bien al debate nacional y pues yo diría que no es leal desde el punto de vista de lo que realmente ha sucedido en Colombia. Sí, precisamente hablando de esa concertación, de esas reuniones que ustedes han pedido constantemente y también de esa cifra que menciona de que al menos 6 de cada 10 trabajadores no tiene garantía de todos sus derechos laborales, hablemos entonces de cuáles son esos espacios que han tenido, si han tenido reuniones con el gobierno o digamos esas mesas de trabajo que vimos en muchas ocasiones, espacios de reunión, ¿qué fueron entonces si ahora el gobierno habla de que pues ustedes no han buscado la concertación? La evidencia no dice eso, la evidencia dice una cosa completamente distinta. Tuvimos reuniones de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que es una comisión además creada por la Constitución o de rango constitucional. Tuvimos reuniones, la última de ellas, el día 14 de marzo del año 2023. Para hablar de la reforma laboral, que entre otras cosas ya no es la reforma actual, porque esa reforma, como todo el mundo recordará, se cayó en el Congreso de la República. La última reunión fue el 14 de marzo del año 2023. Nunca volvimos a hablar de ese tema. Luego empezaron a hacer una serie de reuniones que no son reuniones tripartitas del estilo de las que ordena la Constitución, sino audiencias en el Congreso, audiencias de las que las hizo la Cámara de Representantes, en donde le daban la oportunidad a cada uno de los intervinientes de hablar 2 o 3 minutos, nunca le respondían nada y por supuesto también hacían caso omiso de esa conversación. La concertación laboral es un mecanismo conocido en el mundo, que es un mecanismo de diálogo, de debate y que debe conducir obligatoriamente a que haya efectivamente búsqueda de acuerdos explícita, búsqueda de acuerdos específica y eficaz, que permita decir, sí señores, estamos en este momento sentados conversando como sociedad, tratando de construir la mejor relación. Ahora, el ministro del Interior dijo eso, yo lo vi cuando lo dijo esta mañana, me sorprendió mucho, él ni siquiera estaba en Colombia, él nunca estaba enterado de los temas del mundo laboral, mencionó inclusive en su momento a la ANDI, y yo diría, pues el ministro del Interior no tiene la menor idea realmente de cómo ha sido esta historia, no tiene la menor idea de lo que ha sucedido durante estos años. Seguramente tampoco conoce la queja nuestra frente a la Organización Internacional del Trabajo, que además tiene que tener una respuesta formal pronto, ojalá, del gobierno nacional alrededor de la concertación. Al presidente de la República me toca decirle lo mismo. Él sabe que nosotros hemos intentado hacer la concertación y sabe que no se ha sentado una sola vez a conversar este tema con los empresarios, los representantes de los empresarios, ni una vez. Claro, 8:41 de la noche. Estamos hablando con Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, sobre este hundimiento de momento virtual de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, que muy seguramente se materializará la próxima semana, el martes 18. Pero, señor McMaster, ¿cómo ven justamente ustedes el llamado a movilizaciones que hizo ayer el presidente Gustavo Petro en medio de su elocución y, de hecho, ese llamado a esa consulta popular que propuso ayer en medio del discurso?
Es un mecanismo que está en la Constitución, es un mecanismo que está en la ley colombiana y es parte del marco jurídico colombiano. Yo creo que siempre lo puede hacer, pero no puede ser el resultado, diría yo, de que en algún momento el Congreso de la República le votó una cosa al gobierno distinta o en sentido distinto al que el gobierno quería eventualmente o al que el gobierno aspiraba eventualmente. No puede ser que haya una presión de esa forma o que haya, por ejemplo, un llamado a la violencia, como mencionó el presidente de la República ayer, contra los congresistas. Los congresistas tienen y necesitan además actuar con independencia. De eso tiene que ser objetivo primordial del gobierno nacional, garantizar la independencia de los poderes públicos y no la presión indebida de los poderes públicos. No puede ser que tengamos entre decirle a la gente, como dijo el presidente en un momento dado, voy a publicar en mis redes cómo ha sido el voto de los congresistas en caso de que no voten como yo quiero. Voy a sacar a la calle a la gente y para que presionen a los congresistas en caso de que no voten como yo quiero. Y además también voy a sacar de su puesto y de sus trabajos a las personas relacionadas con los congresistas en caso de que los congresistas no voten como yo quiero. Esa es una forma indebida de utilizar el poder, que es grande, el poder que tiene la presidencia de la República, es grande el poder que tiene el gobierno nacional para tratar de forzar a una sociedad que tiene el derecho de dar el debate amplio, que tiene el derecho a tomar la mejor decisión, que tiene el derecho a permitir que su democracia representativa, que es el Congreso de la República, funcione. Hay que exigirle además al Congreso eso. De hecho, si algo le hemos pedido nosotros en otras ocasiones al Congreso es que actúe en forma deliberante, que actúe con debates profundos. Nos sorprende muchísimo, por ejemplo, que los proyectos del gobierno nacional pasen por la Cámara de Representantes sin ningún tipo de cuestionamiento. Pasó con la reforma a la salud. Y nos sorprendía vernos a nosotros la semana pasada, a los congresistas celebrando la reforma de la salud, sabiendo que la reforma de la salud va a conducir a que efectivamente los pacientes colombianos tengan problemas para acceder al sistema de salud. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hay detrás realmente de esa decisión de la Cámara de Representantes? Que se trata de un proyecto del partido al que ellos representan y que por lo tanto están ganando, sin importar lo que le pase a los ciudadanos, sin importar lo que le pase a los pacientes. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Si algo necesita Colombia es un Congreso que funcione bien, que sea profundo, que sea independiente, que sea deliberativo, que sea técnico en la toma de sus decisiones, y eso es justamente lo que le estamos pidiendo. Y por eso yo creo que tiene mucho sentido, digamos, que una reforma como la actual, que básicamente destruye empleo, no genera empleo nuevo, que genera informalidad, no genera trabajo formal, sea una reforma que eventualmente tenga que ser revisada. Eventualmente tenga que ser revisada, como ustedes lo están pidiendo allí al Congreso, que sea un debate amplio, en especial que escuche las diferentes alertas que desde el sector privado, del sector empresarial, ya le han hecho en varias ocasiones. A propósito, presidente Bruce McMaster, presidente de la ANDI, ¿qué tanto afectó a esta conversación, a este canal de comunicación que se tenía, el cambio en el Ministerio de Trabajo, la salida de la ministra Gloria Inés Ramírez, que era uno de los cambios que no se esperaba en este revolcón ministerial que tuvimos hace unas semanas? No, con la ministra Ramírez teníamos una situación que yo diría que por lo menos era paradójica, en el sentido de que nosotros con ella teníamos una situación pues cordial en la conversación o en el debate, en la conversación, pero nunca después del día 14 de marzo con ella logramos sentarnos a tratar de concertar una reforma laboral. Ella se negó a eso, ella nunca lo quiso hacer. Ella siempre, de alguna forma, en mi interpretación, como que confió en la capacidad del gobierno de mover el Congreso sin que uno le tuviera que preguntar a nadie, ni a los trabajadores, ni a los representantes de los empleadores, preguntarles absolutamente nada. Y de manera que yo realmente lo digo, hoy en día, teniendo una relación personalmente más cercana con ella que con el ministro Sanguino, yo sí tengo la ilusión o la esperanza de que con el ministro Sanguino se pueda lograr una conversación más efectiva que la que teníamos con ella. Sí, doctor McMaster, ayer hablábamos con Jaime Alberto Cabal de FENALCO, quien nos decía que se habían reunido desde FENALCO justamente con el nuevo ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. ¿Ustedes ya han tenido de pronto algún encuentro con él?
No, con él nos habíamos encontrado ya, yo me había encontrado, y él lo mencionó también en público, nos habíamos encontrado 2 veces, y de hecho la última vez que nos encontramos, que fue la semana pasada, la propuesta que él se llevó de la mesa en donde estuvimos sentados fue una propuesta donde le dijimos, ministro, tenemos la oportunidad, ya que en la Cámara de Representantes no pudo haber ningún tipo de concertación, tenemos la oportunidad de que antes de que haya el debate en la Comisión Séptima del Senado, nos sentemos a tratar de construir y que cada uno ponga lo que puede poner sobre la mesa y que cada uno diga abiertamente dónde encuentra dificultades importantes o dónde tiene objeciones grandes al articulado que hay hoy en día, y tratemos de construir un articulado que se le lleve a la Comisión Séptima previamente concertado. Entonces, esa fue la última conversación que tuvimos con él, que fue el miércoles de la semana pasada. Bueno, sí. Infortunadamente, yo creo que a él quedó en que iba a hablar con el gobierno, con el presidente, y yo creo que infortunadamente eso no condujo, digamos, a que hubiera una voluntad de parte del presidente de la República a que hubiera concertación, razón por la cual no volvimos a hablar. Pues terminó siendo entonces una convocatoria allí a consulta popular, a más movilizaciones en medio de esta gran diferencia que tiene el presidente Gustavo Petro, tanto con el Congreso como con el sector empresarial. A propósito, pues no lo puedo despedir antes, presidente Bruce McMaster, antes de preguntarle sobre la situación con Empresas Públicas de Medellín y esta situación jurídica, el lío que tiene con el gobierno nacional precisamente por las demoras en el pago de los subsidios para las tarifas de energía. Esta situación llevó a nuevas peleas entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro, quienes se han acusado incluso de términos como dictador y también de intervenciones en el sector de los servicios públicos. Ustedes desde la ANDI, ¿cómo están viendo esta situación? Es que yo no tengo la menor duda, Valentina, de que la Administración de Empresas Públicas de Medellín tiene la obligación de, por todos los medios, tratar de recuperar los fondos que se le deben. En este caso se los debe la nación. Si se los debiera un privado, también debería hacer todos los esfuerzos por recuperarlos. Si el juez determina que el mecanismo es mediante un embargo, es una decisión del juez. Eso no es una decisión de Empresas Públicas ni del alcalde de Medellín, es una decisión del juez. El juez dice, no solamente sí le deben el dinero, sino que además voy a decretar un embargo para que se le pague ese dinero. Ellos tienen la obligación de hacerlo, es lo que deben hacer. Y el gobierno nacional debe también apoyar a las regiones, ¿no? El gobierno nacional no puede estar tan lejano de las regiones, no puede estar lejano de la construcción de la infraestructura, no puede estar lejano de la operación de los servicios públicos, no puede estar lejano ni siquiera en el caso de Bogotá, por ejemplo, de la construcción del metro. Colombia es de todos. Esa idea de que si no es mi partido el que está al frente de un ministerio, perdón, o al frente de un municipio o al frente de un departamento, entonces yo no trabajo con esa región, es una idea, pues yo diría, por decirlo menos, pues equivocada y tal vez mezquina. En realidad, quien termina pagando los platos rotos, digamos, de un enfrentamiento de esa naturaleza, pues es la ciudadanía, es la gente que está en la región. Si no se le gira recursos a la costa Caribe, ¿quién paga eso? No son los gobernadores y los alcaldes. Lo que lo termina pagando es la población de la costa Caribe. Le pasa lo mismo a Medellín en este caso, de manera que yo sí le hago un llamado al gobierno nacional para que actúe nacionalmente con solidaridad con las regiones. La Constitución dice que tienen que trabajar armónicamente. El gobierno nacional y los entes territoriales tienen la obligación de hacerlo, y nosotros sí esperaríamos a que no se presenten estos enfrentamientos que no le convienen a nadie, ni siquiera al mismo gobierno le convienen, porque al final pues los ciudadanos terminarán, por supuesto, haciendo su valoración y terminarán diciendo, el gobierno nacional aquí le puso el palo en la rueda al desarrollo de la región, y eso seguramente le va a costar costos. Claro, doctor McMaster, gracias por acompañarnos.